Hoy estamos en Daf Yud Daled, empezamos el Shur en Daf Yud Gimel Amud Bet, terminando la página, donde empieza aquí la Gemara preguntando, Neima de Rav Menashe bar Gada Tanaehi. Antes de empezar con esta pregunta de la Gemara, recordaremos lo que vimos al final del Shur pasado. Estuvimos viendo ahí una discusión que hubo entre Rabbi Abba y Rav Menashe bar Gada sobre el tema de Yadot. Como explicamos en el Shur pasado, Yadot, por ejemplo, un alimento sabemos que llega a recibir Tumá, y si este alimento necesita de algo para que se pueda aguantar, como un mango, esto aunque por sí solo no pueda recibir Tumá, pero ahora, al convertirse en el Yad del alimento, sí que llega a transmitir Tumá. Esa es justamente la ley de Yadot. Por ejemplo, estuvimos hablando de el trigo. Los granos de trigo se consideran el alimento. La paja se podría decir que se considera el Yad, el mango para poder aguantar el grano. Esto sería solamente cuando todos admiten que si el trigo se había cosechado para comer, en ese caso seguro que la paja cumple con la función de Yad, ya que sería necesaria para poder manejar el grano. Pero ¿qué va a pasar si el trigo fue cosechado para otro propósito completamente diferente? ¿Y cuál fue? Para techar un azúcar. Ahí estuvieron discutiendo Rabbi Abba y Rav Menashe bar Gada. Según la opinión de Rabbi Abba, este trigo, aunque se haya cosechado para un propósito así de techar la azúcar, con todo y con eso, la paja cumple con la función de Yad, porque sigue aportando un beneficio al estar unida la paja al grano. ¿Cuál? Una de las razones, como explicamos en el shur pasado, sería que al estar la paja conectada al grano, en ese caso el grano llega a dar un poco más de peso para que la paja no vaya a volar si es de que llega un viento al azúcar. Esa fue la opinión de Rabbi Abba. Rav Menashe bar Gada dijo que no. Dice Rav Menashe bar Gada, cuando la persona llega a cosechar este trigo para echar la azúcar, en ese caso no se lo quiere comer, no está interesada la persona en la unión del grano a la paja, porque el grano al fin de todo es un alimento que recibe Tumá y no se puede techar con el azúcar. Que al fin de todo llega a aportar a este beneficio de que al estar unido no llegaría a volarse la paja. Eso no es suficiente, según la opinión de Rav Menashe bar Gada, para que esta paja pueda cumplir con la función de Yad. Entonces esa fue la discusión que hubo entre los Amoraim, la que vimos en el shur pasado. Y ahora la Gemara viene preguntando así. Dice la Gemara, Neima de Rav Menashe bar Gada Tanaí. A lo mejor entonces deberíamos decir que esta opinión de Rav Menashe bar Gada depende de una discusión que hubo entre los Tanaim, y él opinó como uno de ellos. Esa es la pregunta que viene haciendo aquí la Gemara. Y como explica la Gemara de inmediato, estaremos viendo una braita donde discutieron los Tanaim. Aparentemente, esta fue la discusión que hubo entre los Tanaim. Estuvieron discutiendo si, por ejemplo, en el caso del trigo, la paja cumple con la función de Yad o no, cuando se había cosechado para techar la azúcar. Aparentemente esta fue la discusión que hubo entre los Tanaim. Y la Gemara está segura que, según la opinión de Rabbi Abba, seguro que estuvieron discutiendo los Tanaim sobre este caso, y Rabbi Abba opinó como uno de ellos. Eso está la Gemara segura, y como explicaremos de inmediato. Pero según la opinión de Rav Menashe bar Gada, la Gemara no sabe. Puede ser que en verdad esta opinión de Rav Menashe bar Gada dependa también de una discusión que hubo entre los Tanaim, y Rav Menashe opinó solamente como uno de ellos, o no, o a lo mejor se podría decir que los Tanaim estuvieron hablando de un caso completamente diferente, pero en verdad todos admiten que cuando la persona cosechó el trigo desde un principio para techar la azúcar, en ese caso, la paja no cumplirá con la función de Yad, tal y como dijo Rav Menashe bar Gada. Esa es la pregunta que vendrá haciendo aquí la Gemara. Vamos a verla dentro y dice la Gemara así. Neima de Rav Menashe bar Gada Tanaehi, y de Tania si aprendimos en una braita, Soheite enim, las ramas de una higuera ubahen tenim con higos, o parjilin ubahen anavim, racimos con uvas, kashin ubahen shibolim, las espigas con los granos de trigo dentro, o sea, tenemos aquí la paja con los granos, mahbadot ubahen temarim, las ramas de la palmera con dátiles. Nos cuenta aquí la braita que si la persona quiere utilizar todos ellos para techar la azúcar, dice la braita, kulan impsolet merubala ojalim keshera vimlav pesula. Aquí, ¿qué va a pasar si la persona querría utilizar alguno de ellos para techar la azúcar? El problema sería el siguiente: al final de todo, tenemos una parte que se podría utilizar como shaj, que se consideraría las ramas, las hojas, etcétera. Todos estos no reciben tumá y crecen de la tierra, pero el alimento en sí no se podría utilizar para techar la azúcar. Ahora nos cuenta la breita si esta fue la opinión de Jajamim. Dicen Jajamim, si la parte del desecho, que son las hojas, las ramas, es mayor que la parte del alimento, en ese caso, este es un shaj kasher y se podrá techar con él la azúcar.
¿Por qué? Porque al final de todo, ya que tenemos más Shach Kasher que Shach Pasul, el Shach Kasher, llega a anularme el Shach Pasul. Eso es lo que encontramos según la opinión de Jajamim. Ahora, si no es así, Veim Lav Pesula. Si no es así, en ese caso la Sukkah sería Pesula. Ajerim Omrim. Ahora, ¿cuál fue la opinión de Ajerim, de Rabbi Meir? Dice Ajerim, no. Acheyehu Kashin Merubim al Hayadot Ve'ala Ojalin. Para que este techo se pueda utilizar como un techo kasher de una Sukkah, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos calcular aquí la cantidad de alimentos que tenemos, por un lado, la cantidad de yadot también que tenemos de mangos, y por último, la cantidad de desechos que tenemos, por un tercer lado. Y solamente de esa manera podríamos llegar a determinar si este shach es kasher o no. ¿Todo eso por qué? Según la opinión de Ajerim, cuando estamos hablando, por ejemplo, de una espiga de trigo, parte de la espiga es necesaria para poder aguantar los granos de trigo, y esta, por lo tanto, según la opinión de Ajerim, cumple con la función de yad y llega a transmitir tumá. Por lo tanto, esta parte de la espiga no se podría utilizar para techar la sukkah, tal y como no podemos utilizar los granos. Entonces, según la opinión de Rabbi Meir, el cálculo sería el siguiente: si tenemos más alimento y mangos que los desechos, que sería la última parte de la espiga y todo lo demás, en ese caso, este shach no es kasher. Pero si es al revés, si tenemos más parte de desecho que alimento y mangos, en ese caso, este shach sería kasher, porque el shach kasher llega a anularme la minoría del shach pasul. Esa fue la opinión de Ajerim. ¿Qué vemos entonces de aquí? Se le llamará Mailav, seguramente, Behakamiflege. Esta fue entonces la discusión que hubo entre Jajamim y Ajerim. De Mar Savar Yesh Lahem Yadot, según la opinión de Ajerim. Estos, aunque se hayan cosechado para techar la sukkah con todo y con eso, tienen yadot, tienen mangos, y por eso cuando vamos a hacer el cálculo deberíamos incluir también a los yadot, a estos mangos, para saber si este es shach kasher o no. Umar Sabar. ¿Pero qué opinaron Jajamim? Jajamim, que solamente dijeron que calculamos la cantidad de alimento que hay contra todo lo demás. Ellos opinaron que en estos casos, ya que la persona cosechó todo esto para techar la sukkah, no hay yadot, como dice aquí le llamará Umar Sabar en la Hem Yadot. Entonces dice le llamará, ahora encontramos, si es así, que los tanim estuvieron discutiendo justamente sobre este tema. Si algo que fue cosechado para techar la sukkah, si cumpliría ahora con la función de yad o no. Ahora que dice le llamará así, le Rabbi Ava Vadaitanai. Según la opinión de Rabbi Ava, seguro que esta fue una discusión que hubo entre los Tanaim, y él opinó solamente como uno de ellos. No habría otra manera de poder solucionar su opinión. ¿Por qué no? Como explica aquí Rashi, Rabbi Ava nos había dicho que cuando la persona llega a cosechar para techar la sukkah, en ese caso, la paja cumple con la función de yad. ¿Y qué encontramos en la braita? Según la opinión de Jajamim en la braita, esta paja no cumple con la función de yad, solamente según la opinión de Ajerim. Entonces, se podría decir que Rabbi Ava solamente opinó como Ajerim, no puede opinar como Jajamim, porque Jajamim dijeron que no, que en este caso la paja no llegaría a cumplir con la función de yad. Y si me quieres decir, como añade Rashi, que en la braita estuvieron hablando los tarim de un caso completamente diferente, ¿cuál? Un caso en el que la persona había cosechado el trigo en un principio para comérselo, después se arrepintió y ahora lo quiere utilizar como el techo de una sukkah, y ahí estuvieron discutiendo. Dice Rashi, ahí habría más razón de decir que este trigo debe cumplir con la función de yad, la paja debe cumplir con la función de yad, porque en un principio había sido cosechado para comer, y con todo y con eso, ¿qué dijo Tanakama? Jajamim dijeron ahí en la braita que la paja no cumple con la función de yad, y Rabbi Ava dice que sí. Por lo tanto, según la opinión de Rabbi Ava, estamos seguros que su opinión depende de una discusión que hubo entre los Tanaim, y él opinó solamente como uno de ellos. Pero, dice le Maral le Rav Menashe Baragada, Mileima Tanaí, pero según la opinión de Rav Menashe Baragada, ¿acaso deberíamos decir que su opinión depende de una discusión que hubo entre los Tanaim? ¿No se podría explicar de alguna otra manera? Porque, como explica aquí Rashi, por un lado podríamos decir que en verdad la opinión de Rav Menashe Baragada depende también de una discusión que hubo entre los Tanaim. Él opinó como uno de ellos. Rav Menashe, al decirnos que no hay yadot en un caso así, él opinaría como Tanakama de la braita, como Jajamim en la braita, que dijeron que en este caso no cumplirían estos con la función de yad. Eso se podría decir por un lado. O no, o a lo mejor se podría decir que todos los Tanaim admiten que cuando se llega a cosechar para techar la sukkah, este fue el propósito desde un principio, ahí
no cumplieran eso con la función de yad, y la discusión que hubo entre ellos fue en un caso completamente diferente. Y si es así, entonces, la opinión de Rav Menashe bar Gada no depende de una discusión que hubo entre los Tanaim, sino que todos aceptarían su opinión. Eso es lo que viene preguntando aquí Leamara. Y contesta Leamara, dice Leamara, Amar la Rav Menashe, así te dirá Rav Menashe, en verdad, todos aceptan mi opinión, que en el momento en el que la persona llega a cosechar ese trigo, por ejemplo, para techar la suká, no cumple con la función de yad, la paja no cumple con la función de yad, como dice aquí Leamara, Amar la Rav Menashe de Kule alma sabre, y todos admiten y aceptan que hakotzer las jaj en lo yadot, que si una persona llega a cosechar para utilizar esto como shaj, ahí seguro que no tendría yadot. Vejaja. Entonces, ¿cuál fue la discusión que hubo entre los Tanaim aquí en la Braita? Dice Rav Menashe bar Gada, veaja bemayaskinan, que gon shekotzetzan le ajilav venimlaja leen le sikuj. El caso fue que la persona había cosechado ese trigo en un principio para comérselo, que hasta ese entonces todavía cumplía con la función de yad, como explicamos hasta ahora. Después la persona cambió de opinión y ahora no, ahora quiere utilizar este trigo para techar la azúcar. Este fue el caso sobre el que estuvieron discutiendo Ajerim y Tanakama, según la opinión de Jajamim. En un caso así, aunque la persona haya cosechado el trigo en un principio para comérselo, ahora que cambió de opinión y quiere utilizarlos para techar la azúcar, en este caso, esta paja no cumplirá con la función de yad, según la opinión de Ajerim, ya que en un principio lo había cosechado para comérselo, aunque ahora la persona haya cambiado de opinión, la paja, seguirá cumpliendo con la función de yad. Esa sería la discusión que hubo entre los Tanaim. Ahora, pregúntale a Marasi así entonces, ¿por qué según la opinión de Jajamim, en este caso, esta paja no llegaría a cumplir con la función de yad? Como dice aquí Marasi, y kotetzan le agilá, si es de que la persona en un principio había cosechado ese trigo para comérselo y solamente después cambió de opinión, maita mayu de Rabbanan, ¿por qué según la opinión de Jajamim, este trigo ahora ya no tendría la ley de yad? Dice la Marasi, vejita, y si me quieres decir que Kasabre Rabbanan y Jamí opinaron que van de nimlach alehem le sikuj, ya que la persona cambió de opinión y ahora pensó utilizarlos como shaj, batlale y machshavto, su primer pensamiento, cuando quiso designarlos como alimento, queda nulo por este nuevo pensamiento que tuvo, y ya que ahora pensó en utilizarlos como shaj y ya no está interesado en la unión, por eso ahora la paja no cumplirá con la función de yad. Y dice Lemara, si me quiere decir que esa fue la opinión de Jamim, no la entiendo, ¿por qué? Y dice Lemara, umi batlale y machshavah behaji, ¿acaso un pensamiento se podría unir de esta manera? Como pregunta aquí Lemara de inmediato behatnan, ¿qué aprendimos en una Mishnah? Dice la Mishnah así, Kol hakelim yordim lidei tuma bemachshavah ve'en olim bintumatan ela beshinui maase. Sabemos que un utensilio, ¿cuándo es susceptible de recibir tuma? Cuando se convierte en un utensilio. Antes de que se haya convertido en un utensilio, cuando todavía no fue finalizado, todavía no es susceptible a recibir tuma. Ahora, ¿qué va a pasar si la persona tiene un pedazo de piel que ya se curtió y la persona quiere utilizar este pedazo de piel como un mantel? Decide que ese va a ser el uso de este pedazo de piel. A partir de ese momento, la persona ya no debe hacer nada más con este pedazo. No debe cortarlo, no debe hacer nada, porque ya, así tal y como está, podrá ser utilizado como un mantel. A partir de ese momento entonces, ya que la persona destinó este pedazo para ser utilizado como un mantel, ya se convierte en un utensilio, porque ya quedó completamente finalizado, y a partir de ese momento, este pedazo de piel es susceptible de recibir tuma. Ahora, ¿qué va a pasar si la persona pensó en un principio utilizar este pedazo de piel no como un mantel, sino que querría hacer de este pedazo de piel varias tiras para hacer zapatos? En ese caso, aunque la persona haya terminado de curtir la piel, mientras que no haya hecho las tiras, mientras que no haya hecho los zapatos, todavía esto no podría llegar a recibir tuma, todavía no se considera un utensilio. Todo eso por el pensamiento que haya tenido la persona originalmente. Nos cuenta la Mishnah así, Kol hakelim yordin lidei tuma bemachshavah, todos los utensilios son susceptibles a recibir tuma por el pensamiento que haya tenido la persona, ve'en olim mitumatan, para poder cambiar el estado de este utensilio y que todavía no reciba tuma. Eso solamente se podría hacer con qué? Ela beshinuima, solamente se podría hacer con una acción física. Por ejemplo, si una persona tenía este pedazo de piel, pensó en un principio utilizar este pedazo de piel como un mantel, en el momento en el que termine de curtir la piel,
automáticamente esta ya se considera un utensilio y empieza a recibir tumá. Ahora, ¿qué va a pasar si la persona cambia de opinión? No quiere utilizar este pedazo de piel como un mantel, sino que quiere hacer de él varias tiras para hacer un zapato. En ese caso, no es suficiente con que la persona lo piense. Aunque la persona haya pensado hacer de este pedazo de piel un zapato, no es suficiente para que se le quite el nombre de utensilio que tenía hasta ahora, sino que debería hacer una acción física. En el momento, dice Rashi, en el que la persona empieza a cortar el pedazo de piel para hacer las tiras, ahí, con esa acción física, llega a revocar el primer pensamiento que tuvo. Eso es lo que encontramos con las leyes de Tumá. Y nos sigue contando ahí la Mishnah, Maaseh, una acción física, Motzi miyad maaseh miyad machshava, puede revocar un pensamiento previo, una acción previa, pero machshava, pero un pensamiento, en amotzial lo miyad maaseh lo miyad machshava, pero un pensamiento no puede revocarme un pensamiento previo, una acción física previa. Y si así entonces, dice la Emara, ¿qué deberíamos decir en nuestro caso? En nuestro caso, la persona en un principio había cosechado el trigo para comérselo. Entonces, ya que ese fue el pensamiento primero que tuvo la persona, en ese momento la paja sí que cumple con la función de ella, porque cuando la persona llega a cosechar el trigo para comérselo, seguro que la paja es necesaria para poder aguantar el grano. Si la persona después cambia de opinión y quiere utilizar ahora el trigo para techar la azúcar, acabamos de ver ahora que con un pensamiento que haya tenido ahora la persona no es suficiente para poder revocar el primer pensamiento que tuvo. Y por lo tanto, dice le Amará, este trigo debe mantener el estatus previos que tenía de yad, y si así entonces, ¿cómo dijeron Jaim que no? Que esta paja no cumple con la función de yad. Esa es la pregunta que viene haciendo aquí Leemara. Ahora Leemara intenta responder esta pregunta diciendo así: Vejita, y si me quieres decir que hanem milei kelim de hashiva, si me quiere decir que a lo mejor toda esta regla de la Mishnah, que un pensamiento no puede revocar un pensamiento previo, se dijo únicamente sobre un utensilio. Este, al ser importante, una vez que se llega a crear, una vez que se le da el nombre de utensilio, no se le podría quitar, a no ser de que la persona vaya a hacer una acción. A lo mejor se podría decir solamente con respecto a un utensilio. Avaliyadot deletzorech ajilaninu, bemachshavana seu bemachshavasalka. Pero cuando estamos hablando de las yadot de los mangos, de los alimentos, que al final de todo, ellos por sí solos no tienen ninguna importancia, sino que solamente sirven de mango para poder manejar el alimento. Es toda la importancia que tienen. Entonces, a lo mejor, ya que estos no son tan importantes por sí solos, sino que solamente sirven para poder aguantar el alimento, entonces a lo mejor podríamos decir con respecto a ellos que un pensamiento serviría para poder convertirles en yad, y un pensamiento también serviría para poder quitarles ese estado de yad. Si me quiere decir que así es, y por lo tanto, según la opinión de Jaime, se entiende cómo puede ser que la persona al cambiar de opinión vaya a cambiar también el estado que tiene esta paja y quitarle el nombre de yad que tenía hasta ahora, y se le llamará. Eso aparentemente no podría ser, según lo que encontraremos de inmediato. Como dice aquí, le llamará Behatnan, que aprendimos una Mishnah. Dice la Mishnah así: Kol yadot haojalin, shebesasan bagoren tehorot. Dice la Mishnah que todos los mangos de los alimentos que la persona besasan bagoren, veremos de inmediato qué significa besasan. Hay dos explicaciones diferentes. De todas formas, este trigo, por ejemplo, se encontraba en la era, donde se llega a trillar el trigo, y la persona llegó a hacer una acción. Veremos qué tipo de acción llegó a hacer la persona. En ese caso, según la opinión del Tanakama aquí, de la Baraita Tehorot, estos pierden el nombre de yad. Hasta ahora, estas espigas de trigo tenían la paja y estas cumplían con la función de yad y por lo tanto podrían transmitir tumá a los granos. Eso es lo que pasaba hasta ahora. En el momento en el que la persona llega a hacer esta acción, besasan, automáticamente estos pierden la función de yad. Esa sería la opinión de Tanakama. Ve Rabbi Yossi metame. Rabbi Yossi dice que no, que estos siguen manteniendo la función de yad. Ahora que, sobre esta Mishnah encontramos dos explicaciones diferentes. Hay quien dice, como estaremos aprendiendo a continuación, que qué significa besasan, que hasta ahora teníamos las espigas de trigo todas en manojos, atadas, y la persona solamente llega a desatar los manojos. Eso fue todo lo que hizo la persona. Hay quien dice no. ¿Qué significa besasan? Que la persona aplastó con sus manos el trigo, con sus manos, o puede ser con los pies, o trayendo también los animales que lo vayan a pisar. De todas formas, la persona llegó a aplastar este trigo. Ahora dice el Emarasi, según el que nos dijo que besasan significa deshacer los manojos, según esta opinión, entonces se podría decir que los Jaim de nuestra Baraita opinaron como el Tanakama de esa Mishnah. ¿Cómo? El Tanakama de la Mishnah que nos dijo
nos dijo que en el momento en el que la persona llega a deshacer los manojos, automáticamente esas espigas ya no tienen yadot. La paja ya no cumple con la función de yad. Eso fue lo que nos dijo el Tanakama de la Mishnah. Ahora, como dice Rashi, deshacer los manojos no se considera un maasé, una acción, porque la persona no le llegó a hacer nada al trigo. La persona solamente llegó a deshacer un nudo de una cuerda que estaba rodeando el trigo, pero en verdad la persona no le llegó a hacer nada al trigo. Entonces, esto se podría considerar solamente como una machshavá, como un pensamiento, me demuestra la persona lo que piensa ahora, pero no se puede considerar como un maase. Y con todo y con eso encontramos que según la opinión de el Tanakama en la Mishnah, un pensamiento sí que puede revocar otro. Ahora, al deshacer estos manojos, cambia de pensamiento y ese pensamiento es suficiente para poder revocar el primer pensamiento que tuvo. Hasta ahora, por el primer pensamiento que había tenido, esta paja cumplía con la función de yad porque era necesaria para poder aguantar el grano. En el momento en el que la persona llega a deshacer los manojos, automáticamente estos pierden la función de yad. Porque, como explica Rashi, ¿para qué era necesaria esa unión entre el trigo y la paja? Para que se puedan hacer los manojos. Ahora, en el momento en el que la persona me deshace los manojos y no importa que se vayan a caer todas las espigas al suelo y se vayan a esparcer, en ese caso me demuestra que no le interesa esa unión y por lo tanto estos ya pierden la función de yad, ya no sigan cumpliendo con la función de yad. Si es así, entonces dice la Gemara que encontramos que según esta opinión, la opinión del Tanakama en la Mishnah, si llegamos a explicar que besasán significa deshacer el manojo, según esta opinión encontramos que cuando estamos hablando de yadot, de mangos, un pensamiento actual puede revocarme un pensamiento previo. Y Javim en la braita pasada, la que vimos hasta ahora, que estuvieron hablando de la cosecha que la persona había cosechado para la suká, ahí también opinaron lo mismo, que aunque la persona en un principio había cosechado el trigo para comérselo, si después cambió de opinión y lo quiere utilizar para echar la suká, ese pensamiento actual puede revocarme el pensamiento previo y por lo tanto, estos llegarían a perder la función de yad. Según esta explicación de la mano no tenemos ningún problema. Pero hay una explicación diferente para esta Mishnah. Hay otra explicación que me dijo que no. Que ¿qué significa besasán? Que la persona golpeó el trigo. Si es así, entonces según esta opinión encontramos que según todos, la persona debería hacer una acción física para que de alguna manera pueda revocar ese pensamiento previo que había tenido. Si no lo llega a hacer, en ese caso no se podría. Si es así, entonces, ¿cómo Jaim dijeron en nuestra braita que un pensamiento actual podría revocar un pensamiento previo? Como dice aquí le llamará Bishlem alemán de amar besasan hitir igudan shapir. El alemán de amar amay besasan. Besasan mamás, pero según la opinión que nos dijo que significa besasan, que la persona los golpeó, Maika le ¿qué me dirás? Según esta opinión, entonces, haría falta que la persona haga una acción física para que pueda revocar el pensamiento previo que tuvo. ¿Qué contesta el Emar? Dice el Emar, Hanameshe besasan mamás. Dice el Emar, no. En verdad, en la braita estuvimos hablando en un caso en el que la persona había golpeado también este trigo. Y ahí estuvieron discutiendo Jajamim y Ajerim. Según la opinión de Jajamim, aunque la persona en un principio pensó en comerse el trigo, cuando la persona cambia de opinión y piensa utilizarlo como el techo del shaj y lo golpeó, eso es suficiente para que pueda quitarle el estado de yad que tenía hasta ahora. Pero, según la opinión de Ajerim, no sería así. Según la opinión de Ajerim, estos se seguirían quedando con el estado de yad. Así como llegaríamos a explicar la discusión que hubo entre ellos. Ahora, sobre esto pregúntele a Mara, y Haji, si es así, Maita Mayu de Ajerim. Si es así, entonces, ¿por qué según la opinión de Ajerim, esta paja sigue cumpliendo con la función de yad? Si al final de todo, la persona llega a hacer una acción física al final. Y como dijimos, una acción física sí que puede revocar un pensamiento previo. Y ya que la persona los golpeó para utilizarlos como el shaj de una suká, en ese caso, esta acción debería ser suficientemente importante para poder revocar el pensamiento previo. ¿Y por qué, según la opinión de Ajerim, esto sigue manteniendo la función de yad? Y se le llamará porque de Amur que Rabbi Yossi. Ajerim opinó como Rabbi Yossi, que encontramos su opinión en la Mishnah, como dice aquí le llamará de Tnan, así aprendimos en la Mishnah, la que acabamos de mencionar ahora, Rabbi Yossi metame. ¿Qué nos dijo Rabbi Yossi? Que si la persona llegó a golpear el trigo, besasán, con todo y con eso, nos dijo Rabbi Yossi, seguiría manteniendo la función de yad. Lo mismo también opinó Ajerim,
cuando estuvo hablando ahí de esta persona que había cosechado el trigo para techar la azúcar, que aunque en un principio lo había cosechado para comérselo y después cambió de opinión y había golpeado, opina Jerim, esa no es una acción suficientemente importante como para poder revocar ese pensamiento previo que tuvo, y por lo tanto no podríamos quitarle todavía a esta paja la función de yad que tiene. Ahora pregúntale a Mará, Hai Mai, ¿cómo puedes compararme un caso con el otro? El caso de la Braita con el caso de la Mishnah, porque dice la Mará así: Bishle Mahatam, Tama de Rabbi Yossi, porque Hazia le que de Rabbi Shimon ben Lakish, de Ama Rabbi Shimon ben Lakish, Hoilu Reuyot Lehofhan Beeter, el Ajaja le Mai Hazia. Dice la Mará así: ¿cómo puedes compararme un caso con el otro? Si en realidad, en ese caso de la Mishnah, ¿sabes por qué según la opinión de Rabbi Yossi, el trigo sigue manteniendo ese estado de yad? ¿Por qué llegaría a hacerlo? Porque según la opinión de Rabbi Yossi, como nos contará aquí Lemara de inmediato, así nos dijo Rabbi Shimon ben Lakish, ese trigo es verdad que fue golpeado, pero con todo y con eso, mientras que esté unido el trigo, o sea, mientras que la paja esté unida al grano, a la persona le será mucho más fácil darle vuelta a todo este trigo con una horquilla, como si fuera un tenedor gigante, porque si estuvieran solamente los granos por sí solos, en ese caso se llegarían a caer entre los dientes de la horquilla. Por lo tanto, al estar la paja unida al grano, llega a aportar este beneficio, que sea más fácil darle vueltas a todo este trigo dentro de la era. Entonces que, según la opinión de Rabbi Yossi, es verdad que ahora la persona llegó a golpear el trigo, pero, como explica aquí Rashi, puede ser que la persona golpeó el trigo no porque ha cambiado completamente de opinión, sino que solamente lo quiso ablandar. Esa fue la única intención de la persona al golpear el trigo. Y ya que todavía la unión de estos dos, el grano con la paja, sigue aportándome este beneficio, que se pueda facilitar el trabajo con él en la era, en el granero, dándole vueltas al trigo de un lado a otro por esa unión que hay, eso es suficiente, dice Rabbi Yossi, para que el trigo siga manteniendo, para que esta paja siga manteniendo la función de yad. Ahora aquí, en el caso de la Braita, estamos hablando de un trigo que había sido cosechado en un principio para ser comido y después la persona lo quiere utilizar para techar la azúcar. Ese trigo entonces no se encuentra dentro de la era. Por lo tanto no se puede decir que aunque haya sido golpeado, de todas formas siga aportando este beneficio, facilitándome moverlo de un lugar a otro con la horquilla, porque al fin y al todo no se encuentra dentro del granero. No tiene entonces ninguna cosa que me esté aportando ahora esa unión que hay entre la paja y el grano. Si es así, entonces, ¿por qué me dice a Jerim en la Braita que este sigue cumpliendo con la función de yad? ¿Por qué la paja sigue cumpliendo con la función de yad si en el momento en el que fue golpeado el trigo y la persona lo quiere utilizar para techar la azúcar, ya no hay ninguna necesidad de tener la paja unida al grano? Y se le llamará porque Hazia le quisatar le minkat leu begilayo. Y se le llamará con todo y con eso, sigue habiendo un beneficio al tenerlos a los dos unidos. ¿Cuál? Ahora que la persona va a utilizar estas espigas de trigo para techar la azúcar, una vez que termine la fiesta y quiera quitar el shaj, podrá quitar el shaj mucho más fácil, agarrando de la paja, y así automáticamente también podrá quitar los granos. Esa unión entonces llega a aportar este pequeño beneficio, y por eso dice Rabbi Yossi, es suficiente para que este mango no pierda la función de yad. Con este beneficio todavía sigue manteniendo la paja la función de yad, y por lo tanto seguiría transmitiendo tumá, así es como viene explicándonos aquí le llamará. Seguimos. Ya que estuvimos mencionando esta Mishnah, donde discutieron Jajamim y Rabbi Yossi, y Adoche Besasan Bagoren, como acabamos de ver ahora, la Gemara presenta esta Mishnah, y aquí veremos las dos explicaciones que se dieron a la expresión de Besasan. Como dice aquí la Gemara Gufa, dijo la Mishnah así: Kol Yadot HaOchalin, todos los mangos de los alimentos, She Besasan Bagoren, que la persona Besasan en el Goren, en la era Tehorot, esto ya pierden la función de yad y por lo tanto no llegarían a transmitir tumá. Esa fue la opinión de Tanakama, la opinión de Jaime en la Mishnah. Rabbi Yossi metame. Y Rabbi Yossi dijo no. En este caso, siguen cumpliendo con la función de yad y por lo tanto transmiten tumá. Ahora pregúntale a Maramay Besasan, ¿qué significa Besasan? Rabbi Yohanan nos dijo Besasan mamash, que la persona los aplastó, o que dejó que un animal los vaya a aplastar. Rabbi Elazar, o Meri, que nos dijo Rabbi Elazar, Hitir agadan, la persona solamente deshizo los manojos, el nudo de los manojos, eso fue todo lo que hizo la persona. Ahora dice Lemarasi, Bishlemale Rabbi Elazar de Amar Besasan Hitira Gadan Hainu de Metame Rabios. Dice Lemarasi, según la opinión de Rabbi Elazar, que me dijo que la persona solamente deshizo el nudo, por eso entiendo que según la opinión de Rabbi Yossi, esta paja siga cumpliendo con la función de yad, porque, como explicamos hasta ahora,
Al deshacer el nudo, eso solamente se puede considerar como un pensamiento, y este pensamiento actual de la persona no puede revocar el pensamiento previo que tuvo de comérselo. Por lo tanto, esto no sería suficiente para que la paja pierda la función de yad. Pero el Rabbi Yohanan de Amar Besasan Mamash, pero según la opinión de Rabbi Yohanan, que nos dijo que la persona llegó a aplastar con sus manos, o dejando que un animal los vaya a pisar, hizo una acción física. Según la opinión de Rabbi Yohanan, que nos dijo que Besasan significa que los aplastó, Amai Metamer Rabbi Yossi. ¿Por qué dice Rabbi Yossi que estos ahora seguirían todavía manteniendo la función de yad? Si al final toda la persona quiso revocar ese pensamiento previo con una acción, ¿por qué no llega a funcionar? ¿Qué contesta el Amará? Dice el Amará, ama Rabbi Shimon ben Lakish, y nos dijo Rabbi Shimon ben Lakish, y esta fue la respuesta que vimos antes, Hoilu reoyot leofhan be'eter. ¿Sabes por qué? Según la opinión de Rabbi Yossi, estos siguen cumpliendo con la función de yad, porque esta unión todavía sigue aportando un buen beneficio. ¿Cuál? Ya que el trigo se encuentra dentro de la era, ahora, al tener unido el grano con la paja, a la persona le va a ser mucho más fácil mover todo esto con una horquilla, porque si estuvieran solamente los granos, como dijimos, los granos se llegarían a caer entre los dientes de la horquilla. Ahora que están unidos a la paja, la persona podrá mover el trigo de un lugar a otro sin ningún problema. Por ese beneficio que llega a aportar la unión, siguen manteniendo estos la función de yad según la opinión de Rabbi Yossi, así como nos viene contando aquí Resh Lakish. Ahora nos cuenta el Amará también, ama Rabbi Lazar, así nos dijo Rabbi Lazar, de que estuvimos hablando aquí de la horquilla del éter, dice Rabbi Lazar, lama nimshelat tefilatan shel tzadikim ke éter. ¿Por qué la tefila de los tzadikim fue comparada con la horquilla? Si nos fijamos bien, por ejemplo, la tefila de Yitzhak Avinu, está escrito vayater. Esta expresión viene justamente de la palabra éter, que significa horquilla. ¿Por qué fue comparada la tefila de los tzadikim con la horquilla? Lo marleja para enseñarte, dice Rabbi Lazar, que ma éter ze mehapejetatva bagoren y makom le makom, de la misma manera en la que la horquilla sirve para poder darle vuelta a la cosecha y moverla de una esquina a otra dentro de la era, así también aftefilatan shel tzadikim, así también la tefila de tzadikim, esa es justamente la fuerza que tienen, poder cambiar la actitud de Akadosh Baruj Hu, mehapeje da'ato shel Akadosh Baruj Hu, mimidat agzariut o mimidat ragzanut, de un atributo de enfado, donde Akadosh Baruj Hu llega a poner mucha justicia, lemidat rahmanut, a un atributo de misericordia. Esto fue justamente lo que ocurrió con Yitzhak Avinu, que hasta ese entonces no podían tener hijos, y por la tefilá que hizo, pudieron tener hijos. Por eso, la tefilá de ellos fue comparada con el éter, con la horquilla. Seguimos ahora con la próxima Mishnah. Dice la Mishnah, Mesakejin benesarim divrei Rabbi Yehuda ve Rabbi Meir oser. La Mishnah está hablando aquí de unos tablones de madera que la persona quiere utilizar para techar la azúcar. Ahora, según la Torá, esos tablones en verdad no representan ningún problema, porque no reciben tumá y crecen de la tierra. Por lo tanto, seguro que se podrán utilizar para techar la azúcar, pero con todo y con eso encontramos que hay Jajamim que prohibieron el uso de esos tablones para poder techar la azúcar. Veremos en la Gemara por qué. Entonces nos cuenta aquí la Mishnah que según la opinión de Rabbi Yehuda se podrán utilizar, según la opinión de Rabbi Meir no. Veremos en la Gemara entonces sobre qué casos estuvieron discutiendo y cuándo dijeron que se podría y cuándo dijeron que no se podría. Cuenta la Mishnah también, Natán alea neser shurraja barba'a tefajim. ¿Qué va a pasar si la persona colocó un tablón de madera que tenía 4 tefajim de ancho? ¿Qué será? La azúcar sería que será ubilvat sheloi shan tachtav. Todo eso con la condición de que la persona no duerma debajo de ese tablón. ¿Y a qué caso se refiere aquí la Mishnah? Como nos cuenta Rashi, y como veremos más adelante también, sabemos que si en la mitad del azúcar tenemos 4 tefajim de shaj pasul, de un shaj que no es válido, en ese caso el azúcar es pesula. Eso es cuando el shaj pasul se encuentra en la mitad del azúcar. Ahí 4 tefajim de shaj pasul me invalida el azúcar. Si el shaj pasul se encuentra en uno de los lados, junto a las paredes, ahí deberían haber 4 amot de shaj pasul para que el azúcar quede pesula. ¿Por qué? Cuando tenemos Haj Pasul en uno de los lados, en ese caso aplicamos el principio de Dofen Akumá, una pared torcida. Ese Haj Pasul que se encuentra justo al lado de las paredes, lo consideramos como parte de la pared que se va torciendo hasta llegar al Haj Kasher. Por lo tanto, nos cuenta aquí la Mishnah, aunque tengamos un tablón que mide 4 tefajim y es Pasul, y no se podría utilizar de todas formas, ya que no se encuentra en la mitad de las hojas, sino que se encuentra en uno de los lados, y son solamente 4 tefajim, y como dijimos hasta 4 amot, aplicamos el principio de Dofen Akumá, la azúcar seguiría siendo kasher, pero, con todo y con eso dice la Mishnah, la persona no podría dormir debajo de ese tablón. ¿Por qué? Porque este lo consideramos como parte de la pared y no parte del techo. Por lo tanto, la persona no podría dormir ahí, así como nos viene contando aquí la Mishnah. Seguimos.
Dice la Gemara, Amar Rab, así nos dijo Rab, Machloket benesarim sheyesh bahen arba. Estaremos viendo aquí en la Gemara una discusión que hubo entre Rab y Shmuel sobre cuándo y sobre qué tamaño de tablones discutieron los Tanaim en la Mishnah. Según la opinión de Rab, ¿cuándo encontramos la discusión entre los Tanaim? Dice Rab así, Machloket benesarim sheyesh bahen arba. Toda la discusión que hubo entre los Tanaim fue solamente cuando estábamos hablando de unos tablones que tienen 4 tefajim de ancho. ¿Por qué discutieron ahí los Tanaim? La mayoría de los tablones que se utilizaban para techar las casas eran justamente tablones así que tenían 4 tefajim de ancho. Ahora qué, según la opinión de Rabbi Meir, la persona no podrá utilizar ese tipo de tablones para techar la suká. ¿Por qué? Porque podría decir, si para la suká utilizo tablones de 4 tefajim, y eso los mismos que utilizo también para techar la casa, entonces ¿para qué tengo que construir una suká? Me quedaré dentro de mi casa y así cumpliré con la mitzvah. Y en verdad no es así, la Torah nos dijo que debemos salir de la casa y sentarnos y residir dentro de una suká. Por lo tanto, según la opinión de Rabbi Meir, ya que la mayoría de los tablones que se utilizaban para construir de las vigas eran de 4 tefajim de ancho, la persona no podría utilizarlos por un decreto de Jamim para techar su suká. Según la opinión de Rabbi Yehuda, dice Rab, no se aplicó este decreto, como nos cuenta aquí la Gemara. Machloket benesarim sheyesh bemarba de Rabbi Meir itlei gezerat tikra. Según la opinión de Rabbi Meir, se aplicó aquí el decreto de Jamim por el techo de una casa. Ve Rabbi Yehuda letle gezerat tikra, pero según la opinión de Rabbi Yehuda no se aplicó aquí este decreto de Jamim, por lo tanto se podrán utilizar. Todo eso dice Rab cuando el tablón tiene 4. Aval benesarim she'en baen arba, pero si los tablones no tienen 4 tefajim de ancho, tienen menos, diverakol kesherá. Según todos, estos se podrán utilizar para techar la suká y esta quedaría kasher. Así como nos viene contando Rab. Ushmuel Amari, ¿qué nos dijo Shmuel? Dice Shmuel, no, al revés. Beshe'en baen arba, cuando no tienen 4 tefajim de ancho, ahí machloket. Ahí encontramos una discusión entre los Tanaim, que según la opinión de Rabbi Yehuda, se podrá utilizar esta viga como el techo de una suká. ¿Por qué? Porque normalmente no se suelen utilizar tablones que tengan menos de 4 tefajim. Normalmente se suelen utilizar los de 4. La mayoría suelen ser de 4. La minoría solamente son de 3 o de menos. Por lo tanto, dice Rabbi Yehuda, si la persona quiere utilizar uno de 3, lo podría hacer para su suká. Y aquí nos aplicó el decreto de Jamim. Rabbi Meir dice que no. Dice Rabbi Meir, incluso que tenga menos de 4, tampoco se podrá utilizar para techar la suká. Como dice Rashi, que siempre encontramos que según la opinión de Rabbi Meir, tememos también por la minoría. Entonces, aunque sea solamente una minoría de tablones que se utilizan para techar las casas que tienen menos de 4 tefajim, con todo y con eso seguiría aplicando el decreto de Jamim. Ahora, todo eso es cuando tienen menos de 4. Pero dice Shmuel, avaliesh baen arba, pero si tienen 4 tefajim, divrakol pesulá, según todos. La suká quedaría pesulá, ¿por qué? Porque esto ya se parece al techo de una casa, a las vigas que se utilizan para la casa, y aquí se aplicó el decreto de Jamim. Ahora, la Gemara viene preguntando así. Dice la Gemara, ¿qué dijimos según la opinión de Shmuel? Dijimos que si tienen menos de 4, en ese caso, discutieron los Tanaim. Se entiende entonces, dice la Gemara, cuando me dijiste en bahen arba, que aunque sean también 3 tefajim o menos, también estuvieron discutiendo los Tanaim. Pero dice la Gemara, ¿cómo puede ser? Si estamos hablando de un tablón tan estrecho, ¿por qué estuvieron discutiendo los Tanaim si se podrá utilizar para una suká o no? Si al final de todo, un tablón tan estrecho es como un palo cualquiera. Y si esto no se puede utilizar para techar la suká, ¿qué se podrá utilizar? Como dice aquí le llamará en bahen arba, cuando me dijiste, según la opinión de Shmuel, que cuando no tienen 4 estuvieron discutiendo los Tanaim, y según la opinión de Rabbi no se podrá utilizar, y de la llamará que va filu pajot nishlosha, aunque tenga menos de 3, ese tablón tampoco se podrá utilizar. Hakanim be'almanin, si tiene menos de 3 tefajim, se considera como un palo normal y corriente, ¿y qué problema habría de utilizarlo para techar la suká? Por eso, ¿qué explica aquí la llamará? Amar Rav Papa, si nos dijo Rav Papa, Haji Kamar. En verdad, esto fue lo que nos quiso decir Shmuel. Yesh bahen arba, si los tablones tienen 4 tefajim de ancho, divreja kol pesula. Según todos, este tablón sería pasul, no se podrá utilizar, ya que es el que se suele utilizar para techar las casas. Pajot mishlosh, si tienen menos de 3, divreja kol que será según todos es kasher. ¿Por qué? Maita makanim be'almaninu. Porque como un palo de madera cualquiera, que seguro que se puede utilizar para techar la suká. Kipligei. Entonces, cuando estuvieron discutiendo los Tanaim, Mishlosha Adarabá, la discusión entre ellos fue cuando el tablón tiene entre 3 y 4 tefajim. Ahí estuvieron discutiendo los Tanaim.
Mar savar que van delet nehu shiur makom lo gazrinan, dice Rabbi Yehuda, ya que este tablón no llega a tener el tamaño que debería tener un lugar para que se considere un recinto, según la Torá. El tamaño es de 4 tefajim. Para que un lugar se pueda considerar, por ejemplo, un recinto privado, debería tener un mínimo de 4 tefajim por 4 tefajim. Ya que este tablón no llega a ese tamaño de 4 tefajim, no se considera importante, como dice Rashi, no se llegaría a techar con él una casa, y por lo tanto se entiende que sobre un tablón así, Jajamim no hayan establecido su decreto. Sobre un tablón así que no llega a los 4 tefajim, no se estableció el decreto de Jajamim, por lo tanto se podrá utilizar para techar la azúcar. Esa fue la opinión de Rabbi Yehuda. Un Mar Sabar, pero ¿qué opinó Rabbi Meir? Dice Rabbi Meir, no. Es verdad que el tablón no llega a tener 4 tefajim, pero con todo y con eso sigue considerando importante. ¿Por qué? Dice Rabbi Meir, que van de nafke leumitorat lavud gazrinan. Ya que al final de todo, ese tablón tiene entre 3 y 4 tefajim. Si llegas a quitarlo del lugar donde está, encima del azúcar, llegarías a crear un espacio donde no se podría aplicar el principio del lavud. Como ya sabemos, el principio del lavud se aplica conectando dos cosas donde hay un espacio entre ellas, cuando el espacio es inferior a 3 tefajim. Si hay 3 tefajim o más, ya no se podría aplicar el principio del lavud. Entonces, dice Rabbi Meir, este tablón es verdad que no llega a tener 4 tefajim, pero si lo llegas a quitar, estarías creando un espacio donde no se podría aplicar el principio del lavud. Por lo tanto, sí que se considera importante por ese tamaño que tiene, de que por un tamaño así no se podría aplicar el principio del lavud, y por eso, dice Rabbi Meir, a ese tipo de tablón también se le aplicó el decreto de Jajamim y no se podrá utilizar para echar la azúcar. Esa fue entonces la discusión que encontramos entre Rabbi Yehuda y Rabbi Meir. Seguimos. La Emara viene preguntando ahora sí. Dice la Emara sí. Nan, que vimos en nuestra Mishnah, Natan alean neser shurrajavar ba'at tefajim. ¿Qué va a pasar si la persona colocó en la azúcar un tablón que tenía 4 tefajim de ancho, lo colocó en uno de los lados? En ese caso, kesher al azúcar sería kasher. Ubilvat shelo ishan tachta, todo eso con la condición de que la persona no duerma debajo de ese tablón. Eso fue lo que nos dijo la Mishnah. Ahora, la Emara entiende que esta parte de la Mishnah va según todas las opiniones, también según la opinión de Rabbi Meir, también según la opinión de Rabbi Yehuda. Y de la Emara así: Bishlema le Shmuel de amar beshen bahen arba'a machloket aval yesh bahen arba'a dibra kol pesula. Según la opinión de Shmuel, que nos dijo que toda la discusión entre los tanim fue cuando el tablón no tiene 4, sino solamente 3, entre 3 y 4 ahí es de que discutieron. Pero cuando el tablón tiene 4, todos admiten que ese tablón sería pasul, no sería válido. Se entiende entonces, dice la Emara, que por eso me dijo la Mishnah que no puedo dormir debajo de este. Cuida que la Emara mishum hachilo ishan tachtav, porque es un shach pasul. Es verdad que la azúcar sería kasher, aplicando el principio de la pared torcida, pero con todo y con eso, ese tablón se consideraría parte de la pared y no parte del techo, y por donde no podría dormir debajo de él. Pero dice la Emara, el alerrab de amar besheyesh bahen arba'a machloket avalen bahen arba'a dibra kol kesherá, pero según la opinión de Rab, que nos dijo que la discusión entre los tanim fue cuando el tablón tiene 4, pero cuando tiene menos, según todos el tablón sería kasher. Entonces aquí, que la Mishnah está hablando de un tablón que tiene 4, según la opinión de Rabbi Yehuda, ese tablón es kasher, completamente kasher. Si es así, entonces, ¿por qué me dijo la Mishnah que no duerma debajo de él? Según la opinión de Rabbi Meir se entiende, porque no es kasher. Pero según la opinión de Rabbi Yehuda, que es completamente kasher, ¿por qué no podría dormir debajo de él? Como dice que le llamará le Rabbi Yehuda amailo ishan tachtav. ¿Qué contesta el Emara? Dice el Emara, misabart divrea kolhi. ¿Acaso te piensas tú que esta parte de la Mishnah va según todas las opiniones de la Emara? No, seifa atan le Rabbi Meir. Te puedo decir que esta última parte va únicamente según la opinión de Rabbi Meir. Pero según la opinión de Rabbi Yehuda, seguro que la persona podría dormir debajo y no verá ningún problema. Seguimos. La Emara presenta en una braita y veremos la pregunta que hará Dimete. Dice la Emara así. Tashema, si aprendimos una braita, dice la braita así: Shneis dinim mitztarefim, 2 sábanas que están puestas en la mitad de la suká, y cada una de ellas no tiene el ancho suficiente para que pueda invalidar la suká. Las 2 se unen para invalidar la suká. Eso es lo que nos viene con la braita en un principio. Sabemos que las sábanas, al ser una prenda, llegan a recibir tumá y por lo tanto no se podrán utilizar como shaj. Ahora, ¿qué va a pasar si tenemos 2 tiras de estas sábanas? Cada una, por ejemplo, tiene 2 tefajim de ancho, y como dijimos, en la mitad del shaj, si tenemos 4 tefajim de ancho de shaj pasul, toda la suká se llega a invalidar. Entonces tenemos 2 tiras de 2 tefajim de ancho, y nos cuenta la braita, unimos los 2 tefajim con los otros 2 tefajim para tener un total de 4 tefajim.
de shach pasul en la mitad de la suká, y en ese caso llegaríamos a invalidar toda la suká. Eso es lo que llegaría a ocurrir cuando tenemos estas dos sábanas en la mitad de la suká. ¿Qué va a pasar si son shnei nesarim? Son dos tablones de madera que se encuentran en la mitad de la suká. En mitztarafim, según la opinión de Rabbi Yehuda, estos dos no se unen para invalidar la suká. Esa fue la opinión de Rabbi Yehuda, porque al fin y al todo, según su opinión, estos tablones son kasher. Ahora veremos de qué tamaño estamos hablando. Pero Rabbi Meir nos dijo no. Af nesarim kisdinim. Los tablones son como las sábanas y seguro que se unen para invalidar la suká, llegando al tamaño mínimo de 4 tefajim, así como nos viene contando ahí la braita. Ahora ahí de Lemarasi, Bishlema le Shmuel de Amar Beshe'en Bahen Arba Machloket, Aval Yesh Bahen Arba Divra Kol Pesula, Mai Mitztarafim le Arba, dice Lemarasi, según la opinión de Shmuel, que nos dijo que cuando tienen los tablones menos de 4, ahí estuvieron discutiendo los Tanaim, cuando tienen entre 3 y 4, pero cuando tienen 4, según todos el tablón sería pasul, entonces se podría explicar perfectamente la braita, ¿cómo? Diciendo que cuando Rabbi Meir nos dijo mitztarfim se unen, ¿qué significa que se unen? Se unen a la medida de 4 tefajim para invalidar la suká. ¿Qué significa? Podríamos decir que la braita estuvo hablando de dos tablones que se encuentran en la mitad de la suká. Cada uno de ellos tiene solamente 3 tefajim de ancho. Entonces, ¿qué? Según la opinión de Rabbi Yehuda, ya que cada uno tiene solamente 3 tefajim, son kasher, se podría incluso techar toda la suká así y no habrá ningún problema. Esa fue la opinión de Rabbi Yehuda, por eso nos dijo en mitztarfim que no se unen. Pero Rabbi Meir, ¿qué nos dijo? Dice Rabbi Meir, no. Si el tablón tiene entre 3 y 4, pasul. Ahora que es verdad que cada uno por sí solo no tiene 4 tefajim, que es el tamaño mínimo de shach pasul para poder invalidar la suká, pero al tener dos uno al lado de otro, se unen para llegar al tamaño mínimo de 4 tefajim. Entonces, según la explicación de Shmuel, se entiende muy bien la discusión que hubo entre los Tanaim. Pero dice el alerrab de Amar Besheyesh Bahen Arba Amachloket, Avalen Bahen Arba Divra Kol Kesherá, pero según la opinión de Rab que nos dijo, que cuando tiene el tablón 4 tefajim ahí discutieron, pero cuando tiene menos, todos admiten que sería kasher. En ese caso, ¿cuál sería el caso de la breita? Como pregunta aquí Lemara Hejita, me dice Lemara así, Ideit Beu Arba'a, si me quiere decir que cada tablón tiene 4 tefajim, porque ese fue justamente el caso de la discusión entre los Tanaim, cuando tienen 4, según la opinión de Rab, Lama Leulitstarufe. ¿Para qué deberíamos unir dos tablones para invalidar la suká? Si en verdad cada uno por sí solo tiene 4 tefajim. Entonces, ¿para qué me dice Rabbi Meir que se unen los dos para invalidar la suká? Si en verdad cada uno por sí solo tiene 4 tefajim suficiente para poder invalidarla. Y delet beuarba, y si es de que cada uno no tiene 4 tefajim, en ese caso, ¿por qué opina Rabbi Meir que se unen para invalidar la suká? Si al final de todo, cada uno tiene menos de 4, y según la explicación de Rab, ahí también Rabbi Meir admite que esos tablones son kasher. Y ya que son kasher y se podría echar toda la suká así, seguro que no se pueden unir para invalidar la comida que le llamará. Y delet beuarba, amai, ¿por qué llegarían a unirse para invalidar la suká? Vehakanim bealman, y no son como palos normales y corrientes de madera que son kasher para echar la suká. ¿Qué contesta el Lemara? Dice el Lemara, Leolam de Itbeu Arba. En verdad, te puedo decir yo que estuvimos hablando de unos tablones que tenían 4 tefajim de ancho. Ay, si es así, entonces, ¿qué significa lo que nos dijo Rabbi Meir que se unen para invalidarlos? ¿O qué significa que se unen? Si en verdad no hace falta unirlo con el otro porque ya tiene este 4 tefajim de ancho. Y se le llamará Umay mitztarafin le arba amot minatzad, que se unen para completar los 4 amot de uno de los lados. Como ya explicamos, que si el shach pasul se encuentra en la mitad de la suká, debería tener un ancho de 4 tefajim para invalidarla. Pero si el shach pasul se encuentra en uno de los lados, ahí deberían haber 4 amot completas de shach pasul para que la suká se vaya a invalidar. Si hay menos, todo este shach pasul que está justo al lado de la pared se considera como parte de la pared, como una continuación de esta, aplicando el principio de Dofen Akuma, la pared torcida. Entonces, dice Rab, esta fue justamente la discusión que hubo entre los Tanaim en la braita. Estamos hablando de tablones que tienen 4 tefajim de ancho. Entonces, según la opinión de Rabbi Yehuda, esos son completamente kasher, por lo tanto, podría rellenar toda la suká con estos tablones y la suká sigue siendo kasher. Rabbi Meir dice, no, estos tablones no son válidos. Ahora que, si los llegas a colocar en la mitad de la suká, con uno solo llegarías a invalidarla. Pero si los colocas de lado, no es suficiente con un solo tablón para poder invalidar la suká. Pero si llegas a colocar varios, uno al lado de otro, y llegas ya al tamaño de 4 amot desde la pared, en ese caso llegarías a invalidar la suká.
cuando llegas a 4 amot. Por eso nos dijo Rabbi Mitztarfin que se unen para completar la medida de 4 amot, si es de que se llegan a colocar de lado, para invalidar la azúcar de esta manera, porque aquí ya no se podría aplicar el principio de Dofen Akuma. La Gemara presenta aquí una versión diferente sobre la pregunta que se hizo de la opinión de Rab. Dice la Gemara así: Lishna Hrina, otra versión diferente. Dice la Gemara: Bishlema le Shmuel de Amar Beshe'en Bahen Arba Machloket Aval Yesh Bahem Arba Dibra Kol Pesula. Dice la Gemara, según la opinión de Shmuel, que nos dijo que cuando los tablones no tienen 4, ahí estuvieron discutiendo, pero cuando tienen 4 tefajim, según todos, sería pasul. Sí, así entonces Mai Mitztarfim, cuando nos dijo Rabbi Meir en la Breita Mitztarfim que los tablones se unen, ¿a qué se estuvo refiriendo? Mitztarfim le arba amot minatzad, que se unen a completar los 4 amot de uno de los lados. Si la persona colocó en uno de los lados un tablón que tiene entre 3 y 4 tefajim, según la opinión de Rabbi es completamente kasher, pero según la opinión de Rabbi Meir, ese tablón es pasul, no es válido, y se llegan a colocar a varios uno al lado de otro, cerca de la pared, estos llegarán a unirse para completar el tamaño de 4 amot, y si llegamos a 4 amot de tablones así, llegaríamos a invalidar la suká. Eso fue entonces lo que nos quiso decir Rabbi Meir en la Braita. Pero dice la Gemara, el ale Rab, pero según la opinión de Rab, que nos dijo que cuando el tablón tiene 4, ahí estuvieron discutiendo los Tanaim, dice la Gemara, Bishlema le Rabbi Meir, Mai Mitztarfim le arba amot. Rabbi Meir, que nos dijo que se unen. ¿Cómo se podría explicar esa expresión que se unen? Que se unen para completar la medida de 4 amot, si es de que se llegaron a colocar de lado. Como que le amará mitztarfim le arba amot minatzad. Pero dice le amará el Rabbiuda de amar afilu yeshba en arba que será. Pero según la opinión de Rabbiuda que nos dijo, según lo que nos dijo Rab, que aunque tengan 4 tefajim esos tablones, serían kasher. Mai en mitztarfim. ¿Por qué nos dijo Rabbiuda en la Braita en mitztarfim que no se unen? Con esta expresión de Rabbiuda entendemos que estos por sí solos no son kasher, no son válidos, pero de todas maneras no se llegarían a unir para invalidar la azúcar. Eso es lo que se entiende de la expresión de Rabbiuda, y en verdad no es así, porque según la explicación que nos dio Rabbiuda dice que un tablón que tenga 4 tefajim es como si tuviera menos y es completamente kasher, como dice aquí le mará kanim be almanino. Entonces, ¿por qué nos dijo Rabbiuda en la Braita en mitztarafim no se unen? Debería habernos dicho que son completamente kasher. ¿Qué contesta la Amara? Dice la Amara, hay desde que amar Rabbi Meir mitztarafim, amar Rabbiuda mitztarafim. En verdad, según la opinión de Rabbiuda, como ya dijimos, estos son completamente kasher, los tablones de 4. Ahí, ¿por qué nos dijo Rabbiuda que en mitztarafim que no se unen? Fue solamente para responderle a Rabbi Meir, para guardar el mismo formato. Rabbi Meir dijo que se unen, y Rabbi dice no se unen. Pero en verdad, como ya dijimos, según la opinión de Rabbiuda, estos serían completamente kasher. Seguimos. Nos cuenta la Gemara Tania Kavatei de Rab, Tania Kavatei de Shmuel. Encontramos una breita que va a favor de la opinión de Rab y otra que va a favor de la opinión de Shmuel. Dice la Gemara, si Tania Kavatei de Rab encontramos una breita a favor de la opinión de Rab, dice la breita así. Si que Hab Benesarim Sheleres, ¿qué va a pasar si la persona te echó la azúcar con tablones de madera de cedro? She'en Bahen Arba, que no tienen 4 tefajim de ancho, Dibrakol, que será según todos kasher. Como ya dijimos, que esta fue justamente la opinión de Rab, que si tienen menos de 4, según todos, el tablón sería kasher. Yesh Bahen Arba, ¿qué va a pasar si el tablón tiene 4 tefajim y así se te echó la azúcar? Rabbi Meir posel, Rabbi Meir dijo que esta azúcar no sería kasher. Ve Rabbiuda machshir, y Rabbiuda dijo que kasher. Esta breita va justamente a favor de la opinión de Rab. La Gemara sigue citando aquí la breita, la continuación de la breita, y dice así la breita. Ama Rabbiuda, si nos dijo Rabbiuda, Rabbiuda trae un caso para reforzar su opinión, para demostrar que en realidad, aunque la persona haya utilizado un tablón de 4 tefajim, la azúcar seguiría siendo kasher. Dice Rabbiuda así, Maseh bishata sakana. Ocurrió una vez, en un tiempo de peligro, cuando el Imperio Romano había prohibido cumplir las mitzvot, shever un esarim shayu baen arba'a. Trajimos tablones que tenían 4 tefajim de ancho, vesikachnu al gabei mirepeset veyashavnu tachtehem. Así los colocamos encima de una terraza, convertimos eso en una suká y nos sentamos debajo de ellos cumpliendo con la mitzvah de la fiesta. Así es como viene diciendo Rabbiuda para demostrar que los tablones de 4 no llegan a invalidar una suká. Amrulo, ¿y qué le dijeron? Misham rayada, ahí me traes alguna prueba. En Sheata Sakana Raya no hay ninguna prueba de un momento así. ¿Por qué? Porque al final de todo, ese tablón solamente se prohibió por un decreto de Jamim. Pero cuando hay un peligro por medio y no es tan fácil cumplir con la mitzvah, seguro que Jamim permitirían
en ese caso, utilizar incluso tablones de 4, aunque normalmente no se podrán utilizar, pero ahí sí que se podrán utilizar porque según la Torah seguro que son válidos y seguro que se podrán utilizar para cumplir con la mitzvah de la Sukkah, así es como le dijeron a Rabbi Yehuda. Esta fue entonces la braita a favor de la opinión de Rab. Ahora dice le Maratanya Kabatei de Shmuel, encontramos una braita a favor de la opinión de Shmuel. Si quejab benesarim shel erez, sheyesh bahen arba, si la persona techó la sukkah con tablones de madera de cedro que tenían 4 tefajim de ancho, divrakol pesula, según todo la sukkah sería pesula. En bahen arbara, si no tienen 4, y como explicábamos hasta ahora que tienen entre 3 y 4, Rabbi Meir posel, Rabbi Meir nos dijo que la sukkah sería pesula, Rabbi Yehuda machshir, y Rabbi Yehuda dice no kasher. Y continúa aquí la breita contándonos, Umoder Rabbi Meir, admite Rabbi Meir, she'im yesh ben neser len neser kim lo neser, que si entre un tablón y otro hay un espacio equivalente al ancho de estos, shemeniach psal benehem ukshena, que coloque ahí shach kasher, y la sukkah será kasher. ¿Cuál es el caso exactamente? Como dice Rashi, estamos hablando de una sukkah que tiene 48 tefajim de ancho exactos, son 8 amot exactas, cada más son 6 tefajim, tenemos 48 tefajim en total. Ahora que la persona empieza de uno de los lados, coloca ahí un tablón de 4, sigue con un shach kasher de 4 y así sucesivamente hasta que llega a la mitad, a los 24 tefajim. Ahora vuelve al otro extremo, al segundo, y ahí también empieza igual, tablón, shach kasher, tablón, etcétera, hasta llegar a los 24 tefajim. Si es así, entonces, si nos fijamos al final, llegaremos a encontrar en la mitad de la sukkah un shach kasher que tiene 8 tefajim de ancho, 4 por los 4 tefajim de un lado, más los 4 tefajim de otro, entre ellos no hay ningún tablón, tenemos 8 tefajim de shach kasher en la mitad. En un caso así, admite Rabbi Meir que la sukkah sería kasher. ¿Por qué? Si al fin también tenemos tablones de 4 tefajim, que como dijimos, según él se consideran shach pasul. Al final de todo, estos se encuentran a menos de 4 amot de la pared, y por lo tanto aplicamos el principio de dofen akuma, la pared torcida, y esta pared torcida se extiende ¿hasta dónde? Hasta donde comienza el shach kasher de los 8 tefajim, de los dos lados, y por lo tanto admitiría Rabbi Meir que en un caso así la sukkah es kasher, así como nos viene contando aquí la Gemara. Umode Rabbi Yehuda, nos cuenta la breita también, que admite Rabbi Yehuda también, she'im natan alea neser shurrajav arba'at tefajim, que si la persona colocó un solo tablón que tiene 4 tefajim de ancho en uno de los lados, que será, que la sukkah es kasher, porque como dijimos aplicamos el principio de dofen akuma, la pared torcida, pero ve'en yeshenim tachtav, la persona no podría dormir debajo de ese tablón, ve'ayashen tachtav lo yatzayet de jovato, y si la persona durmió debajo de ese tablón, no cumplió con su obligación, como ya dijimos, que este no se considera el techo, sino que se considera solamente la pared, y por lo tanto la persona al dormir debajo de este no podría cumplir con la mitzvah. Hasta aquí llegamos hoy.